Jesús está en casa. El texto no nos dice exactamente en qué casa. Algunos sugieren que era probablemente la casa de Pedro, la que había sido la casa de Pedro, pero bueno, de esto no hay certeza como tal. Pero lo llamativo es que está en casa y hay una cantidad de gente ahí que ha abarrotado ese lugar porque están con la expectativa de escuchar a Jesús. Llama la atención que en el auditorio que está en esa casa también hay un grupo de religiosos, escribas, fariseos, principales de la ley, están ahí escuchando a Jesús. Ahora, mi pregunta es, el resto de gente está también con la expectativa de ver con qué sale el Señor. ¿Cuál creen ustedes que era la expectativa de los que estaban ahí ese día? ¿Qué querían? ¿Por qué tanta gente en ese lugar cuando Jesús estaba hablando, predicando? ¿Por qué? ¿Cuál creen ustedes que era la expectativa de la gente? Si usted observa, por ejemplo, en la narración del capítulo 1 de Marcos, Marcos se encarga de bombardearnos con una cantidad de intervenciones milagrosas de Jesús. La popularidad de Jesús está creciendo y cada vez que Él aparece, la gente quiere verlo hacer milagros. Pero, ¿por qué están los religiosos ahí? Ellos no están a la expectativa de un milagro. Ellos están pendientes a ver qué dice Jesús para juzgarlo, para condenarlo, para decir, ojo, este hombre está transgrediendo la ley. O están probablemente con sus cuadernillos listos para anotar cualquier cosa en la que él de pronto contradiga la ley para levantarse y acusarlo. Usted mire lo tenaz. El Señor está hablándole a una casa llena de gente, pero la expectativa de la gente no está en lo que Él está diciendo. Hay un grupo expectante a ver a qué hora se equivoca, y hay otro grupo, el más grande, como diciendo, termine rápido y comience a hacer milagros, porque nosotros vinimos fue al show. Queremos, o seguramente había muchos ahí diciendo que termine rápido para que ore por mí y me haga mi milagro, ¿no? Y por eso la gente estaba ahí con esa expectativa. Pero el Señor se toma su tiempo, como dice el texto ahí, iniciando, que Él estaba y les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. Entonces, ojo, te dije que vamos a tratar de leer un poquito algunas dimensiones del evangelio que necesitamos considerar en esta mañana. Entonces, la primera cosa que quiero invitarte a que aprecies es lo que yo he llamado el evangelio anunciado. El evangelio anunciado. El Señor está predicando. Todo el tiempo seguramente usted ha escuchado que necesitamos predicar. ¿Predicar qué? El evangelio, ¿no? Anunciar el evangelio, decirle a la gente, presentarle a la gente el evangelio. Y el Señor está haciendo eso. Está predicando, está hablándole a ese auditorio numeroso, bastante variado, repito, con gente que son contradictores de Él y con otros que probablemente sean seguidores, pero la gran mayoría son gente que tiene otra expectativa. No importa lo que diga, lo importante es que al final haga un milagro, que haga un milagro. Y Jesús está enseñando, es el término que usa Lucas cuando menciona este mismo pasaje. Pero perdone que insista sobre esto. La gente no quiere escucharlo enseñar. La gente quiere verlo actuar. Y es muy curioso porque cuando uno anuncia el evangelio,
cuando tú te le acercas a alguien para anunciarle el evangelio, si es una persona que no tiene ninguna necesidad, por lo general, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No te oye, no le interesa. ¿Cuáles son como los terrenos más fértiles para presentar el evangelio? Cuando hay una persona necesitada, ¿no? Y otra vez, probablemente la persona no entienda mucho lo que tú le estás diciendo, pero si tú al final le dices, yo voy a orar por ti para que Dios haga algo en tu vida, dice, sí, 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 yo quiero eso. Ore por mí. Otra vez, no le interesa saber si el Señor entregó su vida en la cruz, si derramó su sangre, si perdonó tus pecados. No, 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 no. Si al final tú le dices, yo voy a orar por ti porque Dios puede cambiar tu situación, la gente dice, sí, 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 ore por mí. El evangelio anunciado, ellos no estaban ahí por razón de la palabra, estaban ahí por razón de la curiosidad, por razón de la necesidad. Pero escúchame, anunciar el evangelio es necesario. Anunciar el evangelio es un mandato. El problema no está ahí. El problema es si nos quedamos ahí. Estamos llamados a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio. Amén. No, como 3 nomás. Con razón. Estamos llamados a anunciar el evangelio. Amén. Es un mandato, necesitamos hacerlo. Pero repito, no es que esté mal hacerlo, no, tenemos que hacerlo. La gran dificultad es que a veces la iglesia solo se queda en eso, en anunciar el evangelio, en presentar el evangelio. Y sin duda alguna es una postura inicial frente a la manifestación del evangelio. Su anuncio es necesario, pero el evangelio, la iglesia no lo puede reducir a un anuncio. El evangelio no es un anuncio. El evangelio no es una oferta. Ven para que tus problemas se solucionen. Ven para que tu vida cambie. Pero yo me temo que un gran sector de la iglesia ha reducido, el evangelio a un anuncio, a nada más que eso. Pero en el texto vemos que el evangelio toma otra connotación, y es lo que vamos a llamar ahora el evangelio compartido. Ya no solamente hablamos del evangelio anunciado, sino del evangelio compartido. Y note lo que menciona el texto más adelante, a la altura más adelante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron entonces el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira, este es el evangelio que se baja de la tribuna del discurso y ahora se acerca a la necesidad de alguien. No solo te digo, Dios puede hacer algo con tu vida, Dios puede cambiar tu situación, Dios puede transformarte, sino que ahora me acerco a tu necesidad. Y estos 4 hombres encarnan precisamente esa dimensión del evangelio de la que te estoy hablando, el evangelio compartido. No es una formulación doctrinal o filosófica, es un evangelio que toma rostro, es un evangelio que se unta, que llega a la necesidad, que se acerca al paralítico y no solamente le dice Dios puede transformarte, sino que lo toma, lo carga, lo lleva, lo acerca a Jesús. No sabemos por qué este tipo estaba paralítico. El evangelio a veces nos dice de hombres que la causa, por ejemplo, menciona que hay un tipo que lleva 38 años postrado en un lecho. Menciona un hombre que es ciego de nacimiento. Pero en este caso, ¿por qué ese tipo está paralítico? No sabemos. Cualquier razón que sea, un accidente, qué sé yo, alguna situación, pero el drama es el mismo. El drama es el mismo.
ya sea que nació paralítico, que sufrió algún tipo de accidente después. Este tipo es dependiente de otros. No puede moverse por sí mismo. Debe ser asistido. No puede desarrollar una simple caminata por sí mismo. Alguien tiene que cargarlo, alguien tiene que llevarlo, probablemente bañarlo, quizás auxiliarlo en su alimentación y todo lo demás. Un hombre que solo podía correr en sus fantasías, en sus sueños, para despertarse con la realidad de que ni siquiera podía darle vuelta a su propio cuerpo. ¿Qué necesitaba este hombre? Y uno piensa que la respuesta es obvia. Pues ¿qué necesitaba? Un cuerpo nuevo, vigoroso, lleno de vida, que le permita moverse. Eso era lo que necesitaba. Piernas que pudieran sostenerlo en forma firme, brazos que pudieran mecerse y darle seguridad a su cuerpo. Este hombre necesitaba que alguien le devolviera el sueño que la tragedia le había robado. La gente lo mira y ve un hombre sin futuro, un proyecto de vida completamente estacionado. La gente lo ve y no ve una persona, ve un cuerpo necesitado. Pero esos 4 amigos, o esos 4 personajes anónimos en el texto, fueron más allá. En medio de ese drama rutinario, cotidiano, aparecen estos 4. Todos sabían que él necesitaba ayuda. Cualquier persona que hubiera conocido a ese hombre sabía que ese hombre necesitaba ayuda. Pero solo 4 se movieron a ofrecérsela. Solo 4 fueron más allá. Solo estos 4 decidieron compartir la esencia del evangelio. Aquel carpintero que se había convertido en maestro, que ahora era un predicador milagroso, estaba en la ciudad. Y ellos harían lo que fuera, escuche, para ponerlo a los pies de Jesús. Y creo que esa es nuestra más grande responsabilidad frente a alguien que no conoce el evangelio. No es que lo convenzamos de que acepte el evangelio, es poder tener la capacidad de llevarlo hasta los pies de Jesús, ponerlo frente a Jesús. Pero esa casa estaba llena de gente también necesitada. Todos tenían una necesidad. Estaba llena por completo. No había forma de entrar, de acceder a la presencia de Jesús. Seguramente habían personas con ceguera, habían personas con problemas en su audición, quizás habían personas con algún tipo de molestia, que tenían a sus hijos ahí esperando que Jesús terminara de predicar para que orara por ellos. Porque ese tipo que estaba allá al frente tenía la solución. Y estos 4 lo sabían. Acondicionaron un lecho portátil, pusieron a su amigo, lo cargaron, lo llevaron hasta la casa, que por ese momento era el epicentro del pueblo. Todo el mundo estaba en la casa o alrededor de ella. El lugar estaba completamente abarrotado y no había forma de entrar. Solamente piense en la frustración de estos 4 amigos. Se toman la molestia de ir, de preparar el lecho, de organizarlo todo, de cargarlo hasta allá. Pero cuando llegan, se dan cuenta que no hay forma de entrar. Y no crean, seguramente lo intentaron. Hey, un permisito, hermano, vea que es que este man está aquí, ayúdeme aquí, deme un permisito ahí. Pero no. Nadie estaba listo a abrirle campo. Nadie estaba listo a ceder su puesto. No, usted sabe cuántas horas llevo yo para llegar hasta aquí. Sí, él está muy mal y todo, pero todos estamos esperando lo mismo. Y nadie le abrió campo.
Intentaron ingresar por un lado, por otro, forzaron, empujaron, intentaron despertar la solidaridad. Ve, hermano, hoy por ti, mañana por mí, ve, hágale, deme chance de entrar y todo lo demás. Pero todo su esfuerzo fue estéril. Quizás lo más lógico era decir, bueno, lo intentamos, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Será una otra ocasión en la que de pronto Jesús predique a campo abierto, donde uno pueda llegar hasta Él más fácilmente. ¿Quién no reconocería su buena intención? Seguramente el mismo paralítico de pronto en un momento les dijo: muchachos, gracias, un lindo detalle, pero eso es mejor quedar como estoy y no mejor quedar peor de pronto intentando hacer cualquier locura. Y sin embargo, la renuncia no estaba en los planes de esos 4 hombres. Llevarlo hasta ahí no fue suficiente. No sé a quién de los 4 se le ocurrió la idea de encaramarlo al techo. Y no sé qué pensaría el paralítico mientras estos locos lo intentaban subir al techo. Yo decía: venga, muchachos, ya, yo estoy paralítico, pero no quiero quedar aporreado además de eso, ¿cierto? Me acuerdo de la historia del hombre que están llevando a Monserrate en la silla de ruedas para llevarlo allá a que le decían que allá en la cima de Monserrate, en el monumento que podían rezar por él y que él podía ser sano, y lo llevaban en la silla de ruedas y entonces le decían: repita, Señor, tú me vas a hacer el milagro y me vas a sanar. Señor, tú y él lo llevaban en la silla de ruedas, y los que lo llevaban se tropezaron. Y entonces él estaba, repitiendo: Señor, que yo pueda caminar, Señor, que yo pueda caminar, Señor, que... Y cuando se tropieza en la silla de ruedas, dio vueltas y arrancó de ahí para abajo. Y el tipo empezó: Señor, que yo quede como estaba, por lo menos, que quede como estaba, por lo menos. Yo creo que este tipo estaba más o menos así, ¿cierto? Cuando veía que lo estaban subiendo al techo: venga, muchachos, pero si creen que sea necesario todo eso, pues yo puedo caminar, pero yo no puedo caminar, pero por lo menos por lo menos puedo hablar, por lo menos puedo estar tranquilo. Pero era una iniciativa arriesgada, podían caerse, podían tropezar. Romper un techo era una conducta completamente antisocial, además de todo el inconveniente. No era como aquí de correr unas tejas y de pronto, no, eso era escarbar, eso era generar todo un caos en lo que había ahí abajo. Pero parece que era la única opción y decidieron no renunciar. Y uno mira en muchos pasajes de la Escritura muestras de amor, pero sin duda alguna lo que estos 4 hombres hicieron, pasaron de preocuparse por el problema de su amigo y decidieron amarle, decidieron ir más allá, decidieron saltar los obstáculos, decidieron incluso exponerse al ridículo por amor a ese hombre lisiado. Y quiero que recuerde eso. No olvide esto que le estoy mencionando, porque lo vamos a retomar en unos minuticos. Saltaron todos los obstáculos, pasaron por encima de todos los inconvenientes por amor a su amigo. Este es el evangelio que se comparte. Este es el evangelio que, repito, va más allá de solo el discurso, solo el anuncio. Este es el evangelio del padre que decide abrazar a su hijo rebelde, que le ha dado la espalda.
Este es el evangelio del que decide perdonar aunque ha sido traicionado. Un evangelio anunciado, un evangelio compartido. Pero te voy a hablar de otra dimensión del evangelio y vamos a llamarlo un evangelio atrevido. Atrevido. Los tipos abren la abertura en el techo, bajan a su amigo y hacen lo que te dije hace un momento. Nuestra gran responsabilidad frente a alguien que no conoce el evangelio, y es ponerlo delante de Jesús. Tú y yo no estamos llamados a convencer a nadie. Eso lo hace el Señor a través de su Espíritu. Pero sí procuramos colocar la persona ¿dónde? Delante de Jesús. Y ahí, hasta ahí llegaron. Pero nota, el texto dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Este es la dimensión del evangelio en el que la fe comienza a ser protagónica. La fe hace esto. La fe hace lo inesperado. La fe, ojo con esto, la fe siempre captura la atención de Dios. La fe captura la atención de Dios. Nosotros cuando hablamos de fe a veces nos centramos en cosas tan triviales y dejamos de lado lo esencial. A veces nos metemos en polémicas como, por ejemplo, ¿qué es más importante, la fe o las obras? No, mira que no sé qué. Escúchame, tú solo tienes la fe que puedes expresar en obras. Todo lo demás es carreta. Que yo tengo fe para... No, tú solo tienes la fe que puedes expresar en obras. Lo demás es cuento, lo demás es discurso. ¿Por qué el Señor fue tan impresionado por la fe de ellos? De los 4 que están asomando la cabeza ya. No del paralítico que está ahí ahora frente a él. No, los ojos del Señor son cautivados por la fe de ellos. Porque es una fe que se expresó en obras, en amor, en entrega, en dedicación, en ir más allá. No es la fe del discurso religioso, es la fe que se ve. Aquel hombre abrazado por la desgracia en forma permanente pudo disfrutar de la naturaleza de la fe de sus amigos, de alguien de personas que lo tomaron en serio. Ese día, ese hombre pudo experimentar que su condición no solo inspiraba lástima, también inspiraba arrojo, valentía, decisión. Lo que pasó con estos 4 amigos que decidieron ir más allá. Estos 4 hombres tenían suficiente confianza y suficiente amor para arriesgarse, para abrir ese agujero. Y escúchame, ese agujero en el techo es el grito no audible de alguien que cree que Jesús puede hacer algo. Por encima de la vergüenza, por encima de un posible accidente, ellos sabían que si su amigo estaba delante de Jesús, algo podía ocurrir. Jesús ve el cuerpo inerte de este hombre, pero realmente es cautivado por los ojos de sus 4 amigos que están allí. Y aquí viene lo especial. Vamos a hablar algunas otras cosas más, pero quiero anticiparte que esto es probablemente lo más importante que quiero dejar en tu corazón esta mañana. La iglesia se acostumbró en esa dimensión del evangelio anunciado
a presentar un evangelio tipo oferta comercial, no. Ven a Cristo para que tu vida cambie, para que si eres pobre te vuelvas rico, para que si vives en desgracia comiences a vivir en plenitud, para que si tienes un matrimonio en ruina el Señor te lo restaure, para que y yo te digo una cosa, el Señor hace todo eso, pero a veces no. Amén. Si ese amén es bien elocuente. Sí, pero nos acostumbramos a eso. Y aquí está lo especial. Escuche, el tipo baja. El Señor ve la fe de ellos. Wow. Voltea a mirar al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Usted se imagina el desconcierto de la gente? O sea, espere. O sea, no. Yo creo que hasta los de arriba les decían: Señor, no fue para eso. No, ¿qué estaban esperando? Que hiciera como en otras ocasiones, que orara, que extendiera la mano, que le untara barro, que lo escupiera, cualquier cosa, pero que le dijera: ¿qué? Levántate. Y el Señor sale con que tus pecados te son perdonados. Escúchame. ¿Sabes cuál es la dimensión atrevida del evangelio? Que no viene a ti para darte lo que tú quieres, viene para darte lo que tú necesitas. Viene para darte lo que tú necesitas. Y esto es lo que a veces no entendemos. Eso es lo que a veces incluso no somos capaces de traducir en nuestras oraciones. Todo el tiempo estamos gravitando en torno a Dios, suplicando por lo que queremos. Hoy, después de tantos años de caminar en la fe, una de las cosas que le agradezco a Dios toda la vida es que no me ha dado lo que he querido. No me ha dado todo lo que le he pedido. Pero siempre he recibido de Él lo que necesito. Lo que necesito. Tus pecados te son perdonados. El Señor no se conforma con la sanidad de un cuerpo, anhela salvar su alma, porque la sanidad de su cuerpo es temporal, pero el rescate de su alma es eterno. Todos están esperando, incluso sus 4 amigos, que lo levante. Cada persona en esa casa está esperando que diga: levántate, pero le dice: te perdono. El evangelio incursiona más allá de lo que nosotros vemos. El evangelio va más allá de lo que es obvio. Esta es la dimensión atrevida del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ellos quieren que Jesús le dé unas piernas nuevas para caminar, y Él le da su gracia para vivir. El Señor puede transformar la realidad de tu matrimonio. Puede transformar tu economía en ruinas. Puede sanar tu cuerpo enfermo. Pero sobre todo, Él quiere darte la vida de Cristo para que puedas disfrutar de la plenitud de Dios en Él. Aleluya. Él obra en lo que necesitas, no necesariamente en lo que queremos. Entonces, ojo, hemos hablado de un evangelio anunciado, hemos hablado de un evangelio compartido, un evangelio atrevido, pero luego el
el relato toma otro giro y vamos a llamarlo un evangelio polemizado, porque la intervención de Jesús no trajo el aplauso del auditorio, trajo la polémica en medio de ellos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaron en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús el espíritu con que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Es muy interesante porque escúcheme con entendimiento lo que le voy a decir. Cuando las personas entran, son alcanzados por la gracia, comienzan a vivir el evangelio, ya llevan años en la iglesia y todo lo demás, nuestra dimensión del evangelio casi siempre se mueve en esta línea, el evangelio polemizado. Todo el tiempo estamos preocupados si nosotros sí somos los de la sana doctrina y los de allá del otro lado no, si nosotros tenemos la razón o aquellos no. Y todo el tiempo nuestra visión del evangelio se centra en una polémica de lo que es correcto o no. Los escribas que están ahí generan una discusión en torno a estos. Ellos están listos para juzgar qué es blasfemia y qué no. Y esa es la función de la religión. La religión le fascina tratar de categorizar. Esto es así, esto Nosotros usamos una expresión en la que curiosamente cada vez que la usamos nos incluimos. Nosotros hablamos de que nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Usted sabía eso? ¿Usted pertenece a una iglesia de sana doctrina? ¿Sabía eso? Parece que no sabía. Ahí me pasó, había un hermano del grupo de servidores de la iglesia y estaba en la parte de afuera donde parquean los carros. Y después de terminar el culto se me acercó y me dice: ve, pastor, un señor pasó ahí por frente de la iglesia y me preguntó: ve, ¿ustedes son una iglesia de sana doctrina? Y entonces yo me lo quedé mirando y yo le dije, él está esperando que yo le dijera algo. Y me dijo: pues pastor, yo le dije que sí. Es cierto, sí somos de sana doctrina. Pero me causó curiosidad la manera como te respondían. Y dice: como pastor, yo le dije que sí, la embarré. Yo le dije que sí. A nosotros nos fascina decir que somos iglesias de sana doctrina. ¿Quién estableció eso? ¿Cuál es la institución que nos metió ahí? Nosotros. Y claro, o sea, es una expresión que trata de definir las iglesias que intentamos ser fieles a la palabra. Y está bien, ¿cierto? Pero parece, vea, pase por cualquier iglesia, la que sea, y pregúnteles si son de sana doctrina. Y con toda seguridad le aseguro que le van a decir que sí, que sí. ¿Y cómo le dice usted lo contrario? Pero ese no es el punto, vuelvo y repito. Aquí hay un grupo de personas que son expertos en definir qué es blasfemia, qué no, qué está conforme a la ley, qué no. Y eso es lo importante en ese momento. El Señor está tratando de revelarles algo grandioso del evangelio, pero ellos están más preocupados en saber si es cierto o no, si es blasfemia o no, si la embarró o no. Y mira, ¿por qué se molestaron tanto los escribas? ¿Por qué? Con la declaración de Jesús: tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que les molestó de esa declaración?
¿Cómo? Porque ellos saben por la ley que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, si hay un tipo ahí parado que se está tomando la prerrogativa de perdonar pecados, se las está tirando de Dios. Entonces ellos están diciendo, bueno, este hombre se está haciendo Dios, eso es una blasfemia. Y están completamente salidos de sí, pero no se atreven a decirlo a todo el mundo. Y entonces el Señor hace algo espectacular. Les plantea una pregunta. Y una pregunta que Él sabe que tiene una respuesta que es muy obvia. A ver, hagamos un ejercicio aquí nosotros. Vamos a suponer que ustedes son los que están ahí en la casa ese día. Y pues como yo estoy acá y yo soy uno y ustedes son todos, pues yo soy Jesús, ¿cierto? Pues no pueden ser alguno de ustedes porque ustedes están allá. Yo soy Jesús, ustedes son todo el auditorio de esa casa. Aquí está el paralítico y yo le acabo de decir, tus pecados te son perdonados. Y ustedes están todos alborotados. Pero ¿cómo es que este hombre está perdonando pecados? Entonces, estamos recreando el relato. Entonces yo volteo y les pregunto, mucha discusión. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Te parece que eso es más fácil? A ver, les estoy haciendo la pregunta, la que Jesús les hizo a ellos. Estamos recreando el episodio. A ver, ya hubo una respuesta. ¿Quiénes están con él? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados. No. Bueno, ya tenemos una del bando contrario. No, pero escuche. Usted no me expliquen el texto. Entren en el drama. Respondan la pregunta que les estoy haciendo. Escuchen. ¿Sabe qué pasó ese día? Ustedes son muy atrevidos. Ese día nadie contestó nada. ¿Y sabe por qué nadie contestó nada? Primero, nadie iba a decir lo que tú dijiste. Nadie. O sea, ¿cómo va a ser más fácil decirle tus pecados te son perdonados? Eso es una blasfemia. Eso es una atribución divina. Eso nadie lo puede hacer. O sea, eso estaba completamente descartado en ese auditorio. Nadie le iba a decir eso. No, es más fácil dígale tus pecados. No. Entonces quedaba solo otra opción. Entonces algunos se hubiera parado y iba, no, pues decirle tus pecados te son perdonados, eso es imposible. Esa respuesta está descartada. Entonces, ¿qué queda? Es más fácil decirle que levántate, toma tu leche y anda. Si alguien hubiera dicho eso, el Señor le dice, pues venga, levántelo. Pues si está fácil, dígale. ¿Sí? O sea, Jesús diseña una pregunta que nadie podía contestar. Eso es lo espectacular. Nadie podía contestar, porque otra vez, si alguien dice, sí, dígale que se levante, es más fácil decirle que se levante y ande. Pero no. ¿Quién se atrevía a pasar y decirle, bueno, listo, Señor, levántese? Pero ¿sabe? Nosotros, ahora sí, lo que tú mencionabas, nosotros tenemos una tendencia de ver el obrar del Señor
en dimensiones de fácil y difícil. Y quizás usted tenga una fe para que oren por usted cuando tiene un dolor de cabeza, pero le cuesta más trabajo tener esa misma fe cuando le diagnostican cáncer, por ejemplo. Porque sin que seamos capaces de reconocerlo, tenemos en nuestra mente una clasificación de cosas que consideramos fáciles y difíciles para el Señor. Y mira, el profeta Jeremías en el capítulo 32 versículo 7 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No mires el obrar de Dios en términos de fácil o difícil. Pero sin duda alguna, la declaración de Jesús fue muy polémica. Un judío formado en la ley, celoso de la ley, no puede aceptar que alguien se atribuya prerrogativas divinas. No, este tipo blasfema. Pero la otra incomodidad, y por favor, ya estamos concluyendo. Bueno, eso dicen los predicadores para que usted se relaje, pero eso no es cierto. No les crea. Escuche. Uno de los grandes problemas que notamos en este episodio es algo que todavía nos ocurre hoy. La gente no quería que Jesús le perdonara los pecados. Además de por la naturaleza blasfema de esa declaración y todo lo demás, la gente quería ¿qué? El milagro. Recíbame esto de parte del Señor. Nos hemos convertido en una iglesia fascinada por lo sobrenatural, que hemos descuidado lo eterno. Te lo voy a repetir otra vez. La iglesia hoy le fascina lo sobrenatural, pero nos hemos desconectado de lo eterno. Y si nosotros alcanzáramos entendimiento del evangelio, no tendríamos expectativa de lo sobrenatural. Yo le hago una pregunta. Para Jesús, levantar un paralítico era una acción sobrenatural. Esta pregunta sí la puede responder, tranquilo. Para Jesús. No, es que Él es Dios. O sea, para el paralítico sí es sobrenatural que sus piernas vuelvan a coger fuerza. Para Él, para Jesús, no. ¿Está claro para todos eso? Dígame amén. Sí, no, hágame algo, hágame una mueca, alguna cosa. Eso. ¿Sabe por qué para Jesús no es sobrenatural? Porque Él es Dios. Y escúchame, Dios solo se mueve en la dimensión de lo posible. Nada es difícil para Él. Él solo se mueve en la dimensión de lo posible. O sea, para Jesús, darle la vista a un ciego no es una acción sobrenatural. Escúcheme, es la expresión natural de lo que Él es. ¿Por qué te dije que necesitamos estar más conectados con lo eterno que con lo sobrenatural? Porque cuando la iglesia entienda que la vida de Cristo nos ha sido dada y que Cristo nos habita y que estamos llamados a hacer la manifestación de Cristo, dejaríamos de seducirnos tanto por lo sobrenatural y entenderíamos que lo sobrenatural es solamente una expresión natural del Cristo que nos habita.
¿La cogió? ¿Sí? Pero por eso somos tan fascinados por lo sobrenatural, porque no hemos entendido que aquel que se mueve solo en lo posible ahora nos ha hecho su habitación, nos ha puesto en él. Una última. Recuérdeme, hablamos de un evangelio anunciado, de un evangelio compartido, de un evangelio atrevido, de un evangelio polemizado. Y llegamos al punto de cierre. Vamos a llamarlo un evangelio manifestado. Un evangelio manifestado. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La pregunta que Jesús hizo, la hizo intencionalmente, sabiendo que no iba a tener una respuesta, pero sí amerita una reflexión. Porque nada es difícil para el Señor, porque Él es hijo de Dios, pero ahí también es hijo de hombre. Escuche, escuche esto. Para sanar el cuerpo de este hombre, a Jesús le bastaba una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Para perdonar su pecado, tuvo que ir a la cruz y entregar su vida. Lo primero lo hizo ahí, rodeado de ese grupo de amigos, de personas, de curiosos. Pero lo segundo lo hizo en la cumbre del Gólgota, rodeado de 2 ladrones. Lo primero requirió solo una palabra. Lo otro requirió la entrega de toda su vida. Lo uno le llevó un momento, lo otro fue consumado en la eternidad. Por eso lo que el Señor estaba haciendo ese día al perdonar su pecado era anticiparse al momento de la cruz. Su corazón, al igual que el de esos 4 amigos, se desbordó de amor por ese hombre. Esta es la verdadera esencia del evangelio. El evangelio no es una doctrina que se defiende. El evangelio es una vida que se manifiesta, la vida de Cristo. La verdadera naturaleza del evangelio es que despliega la gracia de Dios, que la pone al alcance de cada persona. El evangelio no muestra lo especial que tú eres, muestra la grandeza de lo que Cristo es. Regálame un momento al 100% de tu atención, porque quiero compartir un detalle que de pronto usted lo coja fácil. A mí me ha costado mucho trabajo asimilarlo. Escuche. Siempre que hablamos de este texto y escuchamos la rabia de los escribas que estaban ahí por la declaración de Jesús, es porque ellos estaban enojados porque Jesús se estaba haciendo Dios al decir: te perdono los pecados. Pero la otra razón que casi nunca apreciamos es que el perdón de pecados siempre implicaba derramamiento de sangre.
Para un judío entendido en la ley, él acudía a una ceremonia de perdón de pecados y siempre llevaba una víctima. Una besita, una oveja, un macho cabrío, un becerro. Siempre había derramamiento de sangre en el perdón de pecados. ¿Cómo es que este tipo, así de manera folclórica, le dice tus pecados se son perdonados? Primero se está haciendo Dios. ¿Y dónde está el sacrificio? Mira, este es la gran esencia del evangelio. El evangelio no vino para mejorar nuestra vida. El evangelio no vino para hacernos mejores personas. El evangelio no vino para hacernos mejores esposos, mejores padres. El evangelio vino para matarnos. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la dimensión del perdón de pecados que no hemos entendido. Sí, no es que Dios está haciendo de lado lo que tú hiciste y ahora, no. Es que te está llevando a la cruz juntamente con Él para que ya no vivas. La esencia del evangelio no es que ahora yo soy una mejor versión de Ángel. La esencia del evangelio es que Ángel se esconde con Cristo en Dios y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el evangelio. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando uno lee ese texto es raro. Pablo arranca diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces dice Pablo, al fin, ¿qué? ¿Vivimos o no vivimos? ¿Sí? Porque dice, ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne. Pero la aclaración es válida. Ya no vivo yo, pero esta naturaleza sigue expresando la vida eterna que porto. Pero hace una aclaración. Lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivo? ¿Recuerda el texto? Gálatas 2:20, ¿recuerda el texto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escúcheme. No se me distraiga. Ni siquiera deje que yo lo distraiga. Concéntrese. A nosotros en la iglesia nos han enseñado a tener fe en el Hijo. Y esa es una dimensión de la fe que necesitamos cultivar de entrada. Pero la fe que necesitamos no es fe en el Hijo. Eso no dice el texto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En la fe. En la fe del Hijo. Del Hijo. No es fe en el Hijo, es la fe del Hijo. Porque ya yo no vivo, el que vive en mí es Él. No es la fe de Ángel, es la fe del Hijo expresada a través de Ángel. ¿Ves la diferencia? Ahora entiendes por qué el Señor quedó tan fascinado por la fe de ellos. Porque uno dice, bueno, tuvieron fe. No. Porque lo que esos 4 hombres hicieron es exactamente lo que el Hijo hace por nosotros.
no se rindió. No se rindió para alcanzarte con su gracia. No renunció, saltó los obstáculos, abrió los cielos para descender de ellos y generó una atmósfera de cielos abiertos para que tú y yo hoy podamos disfrutar de su gracia y disfrutar de la fe del Hijo manifestada en nosotros. No fue tu fe la que te hizo depositario de su gracia, es la fe del Hijo que en Él te escogió para un propósito eterno. Aleluya. Esa es la grandeza del Evangelio. Sí, comenzamos teniendo fe en el Hijo, claro que sí. Comenzamos creyendo que el Hijo puede hacerlo. Pero el Evangelio se manifiesta cuando no es tu fe, no es tu voluntad. Siempre decimos, yo necesito rendir mi voluntad a Dios. No, tú no necesitas rendir tu voluntad a Dios. Tú necesitas abrazar la voluntad de Dios y renunciar a la tuya. Esa es la esencia del Evangelio. Este es el Evangelio que tiene su visión puesta en lo eterno, no en lo sobrenatural. No en lo sobrenatural. Cuando tú eres milagrosamente sanado por el poder de Dios, lo que realmente ocurre en nosotros es que se manifiesta naturalmente la vida que nos habita. Cristo Jesús. Y mira, yo quiero que oremos, pero escúchame esto. Esa gracia que estuvo lista a anticiparse a la cruz para perdonar a ese hombre es la que se manifiesta amorosamente en medio de nosotros en esta mañana. ¿Sabes qué es lo lindo de la gracia de Dios? Que sigue pasando por alto nuestras peticiones egocéntricas. Esa que solo nos lleva a acercarnos a Dios en busca de lo que queremos. Y esa gracia nos sigue dando lo que necesitamos. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que dejemos de lado esas oraciones triviales centradas en lo que nosotros queremos y nos acerquemos a Dios suplicando que nos dé lo que necesitamos. Y todo lo que tú necesitas, por favor, escúchame, porque te voy a hablar de lo que verdaderamente necesitas. Todo lo que tú necesitas es Cristo. Dios no solo reunió todo en Él, sino que todo lo entregó a Él. Cuando tú tengas un problema económico, no lo busques en el banco. Búscalo en el lugar donde Dios lo puso, en Cristo. Porque todo lo que tú necesitas, Dios se lo entregó a Cristo. Lo puso en Cristo. El Señor dice, al Padre le plació darme todas las cosas. Cuando tú tienes una dificultad en tu matrimonio, búscalo donde verdaderamente está la solución, en Cristo. Yo he entendido con el tiempo que mi esposa no necesita un mejor esposo. Mi esposa necesita a Cristo manifestado a través de mí. Mis hijos no necesitan un mejor padre. Mis hijos necesitan a Cristo manifestado a través de nosotros. Esta sociedad no necesita abogados cristianos. Necesitan a Cristo ejerciendo la ley a través de tu vida. Esta sociedad no necesita médicos cristianos. Necesita a Cristo manifestado a través de los quirófanos.
poniendo las manos sobre los enfermos, usando las leyes de la medicina para manifestar la gracia y el favor de aquel en quien tenemos todo. Esta es la esencia del Evangelio. No una sana doctrina que defendemos, sino una vida gloriosa que manifestamos, la vida de Cristo. Cierra tus ojos un momento.